Bueno, pastor, tal vez queramos continuar con los siguientes artículos. El siguiente artículo del cual vamos a hablar es de la resurrección, del artículo 19. Y voy a dar lectura primeramente al artículo y después le vamos a dar un espacio, pastor, y luego también si tienen preguntas entre todos, vamos a hacerla puesta en medio. El artículo dice, las Sagradas Escrituras enseña la doctrina de la resurrección del cuerpo con un cuerpo glorificado. Será el juicio de la humanidad, castigo eterno para los malos y la eterna felicidad para los justos. Bueno, pastor. Bien, tengan todos ustedes buenas tardes. Es un gusto nuevamente poder estar aquí para continuar los artículos que tiene la Declaración de Fe de la Iglesia Evangélica de Dios. Entonces, estamos ya a los 6 últimos artículos. Este precisamente va a cerrar un grupo de artículos, ¿no? Hemos visto los anteriores artículos referidos a la iglesia y en cuanto al rapto y a la segunda venida del Señor, que son dos eventos diferentes. Y también hemos visto más anteriormente el tema de la justificación, que se refiere al tema, al asunto de la salvación, ¿no? Y este artículo está cerrando este grupo de artículos, como les digo, sobre la soteriología y la escatología, es decir, la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y es muy importante este artículo porque nos va a mostrar qué viene después. Hemos indicado, si recuerdan bien, que la iglesia hoy en día no está esperando una señal. Lo que la iglesia está esperando en realidad, y por este tema hay mucha confusión, la iglesia está esperando al Señor Jesucristo, que uno de estos días vendrá en las nubes y va a sacar a su iglesia, a su amada iglesia, por la cual Él ha dado su vida para salvarla, para purificarla, para santificarla. Él ha dado su vida y Él viene en un evento que es invisible. No todos lo van a ver, dice el artículo. Entonces, viene especialmente por su iglesia, por los suyos en esta dispensación. La segunda venida tiene que ver con la instauración del reino de los cielos, del reino de Dios aquí en la tierra. Y esto es muy importante. Pero entre estas mejor, en esta venida invisible, que vamos a llamarle el rapto, y la venida visible, que el Señor viene montado sobre un caballo blanco, según Apocalipsis 19, y con una inscripción que dice Rey de Rey y Señor de Señores. Entonces, entre estos dos eventos vamos a encontrar lo que en este artículo se está hablando, ¿no? La resurrección. Y dice aquí, las Sagradas Escrituras enseñan, correcto, ¿no? Tenemos la enseñanza de la resurrección y de la glorificación, dos doctrinas diferentes. Aquí está separado por una coma, dice la doctrina de la resurrección del cuerpo, coma, con un cuerpo glorificado. Entonces, estamos hablando de dos doctrinas, no de una doctrina, ¿no? Entonces, nuestra esperanza entonces está puesta en el Señor Jesucristo, que saca a la iglesia de la tierra en el rapto, y otro momento es la segunda venida visible, todo ojo lo va a ver. Y cuando esto ocurra, va a haber, vamos a estar con grandes cambios aquí en la tierra, ¿no? El reino de Cristo en la tierra como el heredero del rey David durará 1000 años. Y esto es literalmente, aunque hay algunos que piensan que es algo no literal, algo metafórico,
pero los vamos a dejar, ¿no? Porque el asunto aquí en la palabra de Dios es que se va a cumplir por completo la palabra de Dios. Es un reino literal aquí en la tierra. Dios viene a gobernar la tierra. Dios hombre viene a gobernar la tierra. Esto es impresionante. Entonces, tenemos aquí el tema de la resurrección y tiene que ver con el cuerpo y en la glorificación tiene que ver con la santidad final, ¿no? La santificación que hemos visto en tres momentos, la santificación posicional, la santificación práctica y hay una santificación final, la que representa, expresa esta doctrina de la glorificación, ¿no? Es la perfección completa, ¿no? Estamos con un cuerpo glorificado. Bien, entonces vamos a ver un poco más en detalle a lo que se refiere este artículo, ¿no? En realidad, los apóstoles han enseñado la doctrina de la resurrección. Vamos a hablar primero de la resurrección, ¿no? Entonces, en Hechos, capítulo 4, el versículo 2, leemos que ellos estaban anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y hay muchos que, bueno, había dos bandos en Israel, los fariseos y los saduceos, y los fariseos sí creían en esto, mientras los saduceos no. Y esto causaba realmente conflictos en Israel, porque había estos dos bandos, y en algún momento el apóstol Pablo ha notado esto y habló de la resurrección, y los fariseos se pusieron a favor de él, no porque era fariseo, sino porque es un tema bíblico, es un tema de la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mientras los saduceos estaban en contra de Pablo porque ellos no creen en la resurrección. Veían las cosas como algo no literal, como algo simplemente figurativo, y la resurrección de los muertos no estaba entre sus planes, tampoco creían en los ángeles, en su doctrina, ¿no? Y bien, entonces leemos aquí que las Sagradas Escrituras enseñan la doctrina de la resurrección del cuerpo, ¿no? Por si acaso, hay que aclarar muy bien esto, que la resurrección no se refiere a revivir. El momento en que la Escritura narra de casos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en que la gente ha resucitado, niños, adultos, varones o mujeres. Ellos no resucitaron, sino revivieron, volvieron a la vida, porque ellos no tenían un cuerpo glorificado, ¿no? Ellos en algún momento han tenido que volver a morir, y eso no es la resurrección, ¿no? Lázaro fue resucitado por el Señor, y algún momento él ha tenido que morir, años después, seguro, no sabemos en la historia que tenemos en los evangelios, pero sí sabemos que todos los hombres tenemos que morir una vez, ¿no? Así dice la Escritura. Bien, entonces, por un lado, la resurrección no es revivir, que hay muchos casos en la Escritura de personas que han revivido, pero tampoco es reencarnación, como enseña la nueva era, ¿no? Es decir, que el alma de las personas no muere, y más bien que vuelve a la vida de una y de otra manera, ¿no? Puede ser ahora como ser humano, luego volverá como un vegetal, como un animal, volverá como un ser humano. Entonces es algo cíclico, ¿no? Que va dando vueltas. Y eso tampoco se refiere a la resurrección. Eso es una enseñanza de algunas otras religiones, pero que lo podemos condensar en la enseñanza de la nueva era. Y muchos están creyendo en esa reencarnación, ¿no? Sobre todo aquellos que ya se alejan de la palabra de Dios, y algunos que por algo novedoso buscan algo diferente a la Biblia, entonces optan por la reencarnación. Y hay muchas películas sobre esto, ¿no? Entonces, muchos jóvenes, muchos hermanos en Cristo dudan de la palabra de Dios porque están prestando atención a este tipo de enseñanzas, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a, miren, otro ejemplo, ¿no? Vamos a la Biblia y Hebreos capítulo 6, el versículo 2
nos dice que está escribiendo el autor y dice que hay la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, como ven, hay una doctrina de la resurrección de los muertos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo viviremos? La pregunta es, ya somos salvos, pero ¿cómo vamos a vivir entonces, no? Físicamente o es espiritualmente, y esto va a aclarar también por otro lado, no solamente a los que ven un tema de revivir, volver a la vida, que hay muchos casos actualmente médicos, ¿no?, que dicen que han vuelto a la vida, no han resucitado, sino que han vuelto a la vida. Si eso no lo sabemos, también va a resolver el tema de la reencarnación. Y lo otro es que esta separación de cuerpo y espíritu, griego, ¿no? Los griegos hacían esta diferencia y el asunto es, vamos a vivir espiritualmente, vamos a vivir corporalmente, y Dios nos ha hecho uno solo, espíritu, alma y cuerpo, es un ser humano. Los seres humanos estamos compuestos tricotómicamente, es decir, por tres partes, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, le vamos a dar más énfasis al espíritu o a la carne. Eso hacían los griegos, y la Biblia no tiene un trasfondo, una base griega, sino es una base divina, lo que Dios enseña. Entonces, descartamos también, por otro lado, ese pensamiento griego, helenista, ¿no? Que hace diferencia entre el espíritu que es bueno y el cuerpo que es malo. La Biblia enseña que los dos son uno solo. O sea, si el ser humano no tiene cuerpo, está muerto, ¿no? Los muertos, el espíritu estará lejos, y en el cielo depende de la persona, o estará en el Hades, ¿no? Podríamos decir eso. Pero la Biblia enseña entonces que el hombre es uno solo, y si la salvación o es para el espíritu o es para el cuerpo. No, la salvación es para todo, integralmente, espiritual, mi cuerpo, los tres son salvos. El momento que Cristo muere en la cruz, salva, tenemos que decir, al espíritu, al alma y al cuerpo, a los tres. Pero el tema de la resurrección es que ahora, ¿cómo vamos a vivir después? Que Cristo venga, ¿no? Vamos a tener cuerpos realmente nuevos, regenerados en el cuerpo. El espíritu está regenerado, eso lo sabemos por la enseñanza que hemos pasado en los artículos anteriores. El espíritu está regenerado, el alma está regenerada, el cuerpo está regenerado, pero en el cuerpo tenemos que esperar un poco para que esta salvación se cumpla realmente, ¿no? Todo de manera integral. Entonces, vamos a ver, Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, enseña el Señor Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todo ser humano va a resucitar. Esa es la enseñanza de Jesús. Sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, todos vamos a resucitar. Unos, dice aquí Juan 5, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bien, Hechos 24:15, leemos, dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Noten, es justos e injustos, vamos a resucitar. Luego Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿no? Entonces, esto está muy claro. La resurrección es un hecho bíblicamente establecido, ¿no? Entonces, si podemos buscar otros pasajes, en 1 Corintios capítulo 15 está explicándonos precisamente el tema de
de la resurrección, ¿no? Cuerpos glorificados. Entonces, va a haber una diferencia, no son lo mismo entre el injusto y el justo. Hay tiempos diferentes, ¿no? No vamos a resucitar a la vez, ¿no? Sino por tiempos. Va a haber un tiempo para unos, los justos, y otro tiempo para los injustos. Bien. Entonces, veamos ahora el tema de un cuerpo glorificado, es decir, la doctrina de la glorificación. Entonces, esta doctrina la vemos cuando Jesús estuvo en la tierra resucitado y él ya no tenía límites de las paredes, ¿no? Él ha comido, ha caminado, ha hablado con sus discípulos, pero era diferente su cuerpo, ¿no? Filipenses capítulo 3, el versículo 20 y 21 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Han notado este versículo 21? Esto es importante, ¿no? Dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestro, ¿no? Un cuerpo de humillación. Cada día o nos sale un pelo blanco o nos sale una arruga y hay muchas cremas para pintar los pelos blancos y cremas para eliminar las arrugas. Entonces, el ser humano está batallando con eso, ¿no? Entonces, es una humillación nuestra del ser humano. Entonces, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para, ahí está el objetivo, ¿no? Un propósito divino, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, los hijos de Dios vamos a tener un cuerpo transformado semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, imagínate, ¿no? Lo que estamos nos agarramos las manos, el cuerpo, pero esto va a ser transformado, va a estar como el cuerpo del Señor Jesucristo. Las paredes ya no nos van a detener, realmente va a ser algo muy diferente, ¿no? Entonces, en esta doctrina de la glorificación, entonces, el tema de la perfección completa o la santidad se hace algo real en cada hijo de Dios. Los siervos del Señor Jesucristo vamos a ser como nuestro Señor, ¿no? Y la palabra glorificación está en la palabra de Dios y significa realmente una gloria, ¿no? Es una gloria que vamos a tener semejante a las del Señor Jesucristo, ¿no? Bien, entonces es una esperanza nuestra, las dos doctrinas, tener un cuerpo, o sea, los que mueren son depositados en la tierra, pero no es el final de su cuerpo, la tierra. El espíritu estará con el Señor, pero en un momento ese cuerpo con ese espíritu se unen nuevamente. Eso es la resurrección, la unión de ese espíritu del Hijo de Dios con su cuerpo que ha dejado aquí en la tierra, de los que hayan partido, ¿no? Los que hemos quedado, vamos en el momento, si dentro de unos minutos fuera la venida del Señor, el rapto del Señor, precisamente hablando, das un paso y vas a estar con el Señor en el cielo, con un cuerpo transformado. O sea, no vamos a morir. Bueno, si es que no morimos, si es que no dormimos, damos un paso y vamos a estar en el cielo, una maravilla, ¿no? Pero primero van los que han dormido con el Señor. Luego nosotros seremos, dice, raptados. Entonces ahí se produce la resurrección de los muertos y la glorificación, transformación de nuestro cuerpo a la gloria suya, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Este cuerpo nuevo, vamos a leer verso Juan capítulo 14, versículo 19, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, ¿no? Entonces, nosotros, los hijos de Dios, los siervos del Señor, vamos a estar espíritu, alma y cuerpo viviendo,
¿no? Si es que no morimos, vamos a tomar el cuerpo, ser transformados y vamos a estar con el Señor, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Si hubiera alguna pregunta hasta aquí, voy a detenerme. Podemos aclarar algunas cosas si tienen preguntas. Dante, Natalie, adelante. Pastor, hay varias que tienen una confusión respecto a la resurrección, a cuántas resurrecciones hay, todo eso, ¿no? Porque unos hablan de, por ejemplo, eso también tiene mucho que ver con la línea escatológica que manejan, ¿no? Porque unos hablan de que todos van a resucitar después del milenio, otros no. Así he escuchado varias interpretaciones, pero nosotros específicamente, ¿cómo entendemos esto? Y también de este versículo justamente me hablaban de Mateo, ¿y qué hay de esto? Me decían, ¿no? ¿Qué hay de esto? Otros interpretan en la sección de Mateo 27, 52, 53, como que en esa parte era la resurrección ya de todo lo que ha sido del Antiguo Testamento hacia atrás. Bueno, así lo ven. ¿Es Ah, cierto esto, pastor? ¿No es cierto? ¿Cómo entendemos esto? qué interesante. Uy, sí, qué preguntas, ¿no? Sí, son complicadas para un cierto momento. Quieren hacernos caer. Bien, entonces, continuamos, ¿no? Bien. Em, las interrogantes que plantea Dante son interesantes, ¿no? Pero en Mateo 27, el 53 dice, saliendo, perdón, puedo leer un poquito más arriba, ¿no? Desde el versículo 51, Mateo 27, 51 hasta el 53 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, hay una conmoción en la tierra. Verso 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es fantástico realmente, ¿no? Porque hay una conmoción en la tierra y aún como estructura terrestre y hay una conmoción también social, ¿no? Pero hay que leer con calma y eso es lo que a veces algunos que buscan torcer la escritura van a puntos, a ciertas palabritas y tratan de confundirnos y hacernos caer en sus argumentos, en sus argucias, ¿no? Pero hay que leer con calma. Entonces, el 53, el 52 y 53 dicen lo siguiente, ¿no? Bueno, Cristo ha muerto. En el versículo 50, en el versículo 50, capítulo 27 de Mateo, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, está en la cruz el Señor Jesucristo y entrega el Espíritu. Las palabras son muy precisas, ¿no? Entregó el Espíritu, ¿no? Él voluntariamente elige morir bien, porque nunca hubiera muerto, ¿no? Porque él no tenía pecado y la paga del pecado es muerte. Como él no tiene pecado, entonces nunca hubiera muerto. Entonces, él entregó el Espíritu, dice aquí Mateo 27, 50. Y dice, he aquí el velo, lo primero, el velo del templo. En el templo se rasga el velo del templo. Era una tela enterita y separaba del lugar santísimo del lugar santo. Entonces, eso se rasga. Y de arriba a abajo, ¿no? La descripción es impresionante. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Qué cosa más sorprendente. En el templo de Jerusalén está pasando esto, las piedras, las rocas están partiendo, la tierra está temblando. No sabemos qué ha pasado con las personas que han estado ahí, gritaban asustadas.
qué impresionante. Pero los sacerdotes han visto esto y ahora hay un dato más. Se abrieron los sepulcros. Ajá, claro, dice las rocas se partieron. Se abren los sepulcros. Los sepulcros generalmente los tapaban con otra piedra grande y estaban ahí los cuerpos, ¿no? De los que habían muerto. Dice, se abrieron los sepulcros, muchos sepulcros, o todos. Aquí se abrieron los sepulcros. Y dice que de estos sepulcros, muchos cuerpos, no dice todos, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces, aquí hay un elemento importante. No fueron todos, porque no todos eran santos. Hay muchos cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron. Esto no implica a Abraham, a Moisés, a los santos del Antiguo Testamento, pero sí hay algunos, ¿no? Recordemos que además ya habían pasado como unos 2000 años, 1500 años, y esos cuerpos ya estarán polvo, ¿no? Entonces, muchos cuerpos, ¿no? De los santos que habían dormido se levantaron. Bien. ¿Cuándo? Cuando el Señor murió, cuando entregó su espíritu, entonces estos santos, muchos cuerpos que habían dormido se levantaron. Y dice, verso 53, y saliendo de los sepulcros, y noten esto, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. Este es un dato importante, ¿no? Saliendo después de la resurrección de él. Entonces, estamos viendo el versículo 52-53 de Mateo, y el momento que el Señor Jesús entregó su espíritu, se abrieron los sepulcros, decía aquí el velo, ¿no? Del templo, se rasgó en dos, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, ¿no? Y saliendo de los sepulcros, verso 53, después de la resurrección de él. ¿Nota? Y aquí el Señor Jesús es el primero que resucita, es decir, que su espíritu se ha separado del cuerpo y se ha vuelto a unir, pero ya no se ha vuelto a unir como un cuerpo normal, sino es el cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado, recordemos, se presentaba con sus discípulos, no había paredes, no había puertas que le detenían, él podía hacer eso, pero también lo ven sus discípulos en un momento cuando están pescando y el Señor Jesús está con su cuerpo glorificado, pero está friendo un pescado y les invita a pescado y ellos comen pescado. Tomás logra ver, dudar, después lo ve en persona al Señor Jesús. Entonces, la diferencia era su cuerpo glorificado, ¿no? Y ese cuerpo glorificado nunca más va a sufrir la muerte. Esa es la esperanza nuestra. Nuestro cuerpo sí se va, como dicen, ¿no? La escritura se va desgastando, se va corrompiendo cada día. Cada segundo que pasa estamos corrompiéndonos y va a llegar un momento en que estos cuerpos van a tener que quedarse aquí porque ya no dan más, no se han desgastado, se han corrompido totalmente y eso ocurre, ¿no? Pero en el cuerpo glorificado esto ya no sucede nunca más, ¿no? Es el cuerpo con el cual vamos a estar por la eternidad. Y en este verso 53 de Mateo 27 dice, saliendo de los sepulcros los que habían muerto, esos muchos cuerpos, no todos, muchos cuerpos de los santos, no sabemos cuántos son muchos, pero son muchos, y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta esto sino tenía un propósito en los planes de Dios, pero están ahí. Estamos viendo estos santos que han salido de los sepulcros han revivido, no han resucitado. Si Lázaro hubiera resucitado, tendría un cuerpo glorificado, estuviera andando por todo el mundo,
predicando el evangelio o paseando, no sabemos qué estuviera haciendo, pero Lázaro no está en medio nuestro, no está aquí en la tierra. Entendemos que él ha muerto, ha dejado nuevamente su cuerpo, ¿no? Él ha revivido y tuvo que dejar su cuerpo en algún momento. Entonces, los santos también, que está refiriéndose en este pasaje, ellos, cierto, revivieron después de que Cristo resucitó, y Cristo es primicias, o sea, lo primero, ¿ya? Es el primer momento de la resurrección. Cristo es el primer momento, son las primicias. Los que volvieron a vivir después de él solo revivieron, porque han debido morir posteriormente. No sabemos cuándo, pero sí murieron. Luego podemos ver en Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 14, dice, mejor desde el 13, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de hijos de Dios, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que no son hijos de Dios, ¿no? Por eso para ellos es una pérdida irremediable cuando uno de ellos muere. Pero de medio nuestro no es una pérdida irremediable, solamente es un cambio de estar en esta vida a pasar a la otra vida, ¿no? Nada más. Entonces, durmieron. ¿Quiénes? Sus cuerpos. Está refiriéndose al cuerpo, acerca de los que duermen. Su cuerpo está en la tierra. Ellos tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Claro, Cristo con un cuerpo glorificado vuelve con los suyos, con los que durmieron, ¿no? Habiendo sido transformados, ya ellos tienen un cuerpo resucitado, ¿no? Y aquí dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es palabra de Pablo ni palabra de hombre, sino del Señor Jesucristo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La iglesia son los muertos en Cristo, ¿no? Porque es el Mesías, ¿no? Los que han muerto en Cristo, la iglesia, nosotros, resucitarán primero, o sea, los que de nuestros hermanos, tíos, parientes, amigos, hermanos que hemos tenido en la iglesia, que han partido ya a la presencia del Señor, su cuerpo está en la tierra, ellos resucitarán primero. Ese es, diríamos, un segundo momento de la resurrección, los que han dormido, porque los que queremos vivos, dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene a arrebatar a su iglesia. Hemos dicho que el rapto es para la iglesia, ¿no? La segunda venida viene como rey. Entonces, ese es el segundo momento de la venida de Cristo como rey en un caballo blanco. Entonces, podemos entender a partir de esto que tenemos entonces las primicias. ¿Quién resucitó primero? El Señor Jesucristo. Quienes le siguen son los que han muerto en Cristo. Los que quedemos vivos no nos vamos a resucitar, sino vamos a ser glorificados. No vamos a pasar de resurrección porque estamos vivos, ¿no? Y después dice en Apocalipsis 20, veamos ahí un momentito, están los 1000 años y en el versículo 11 dice, y Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora escuchen el verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban
que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Noten, ¿no? Son los incrédulos, los que no son hijos de Dios, son resucitados en tercer lugar. ¿No? Hay este momento, en versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. Y aquí el asunto, ¿por qué también reconocemos que son ellos y no los hijos de Dios? Es que son juzgados, cada uno según sus obras. Los hijos de Dios ya no somos juzgados. Tenemos paz para con Dios, dice Romanos. Entonces ya no hay un juicio. El juicio ya ha sido hecho en Cristo. Recordamos el artículo sobre la justificación. El juicio al pecado ha sido en Cristo. Cristo ha sufrido el castigo del pecado y ha muerto en la cruz. Él ha entregado su espíritu, ¿no? Cristo, repito, nunca hubiera muerto. Si hacemos una escena, que no soy muy aficionado a escenas sangrientas, como ahora hay muchas películas sangrientas y muchos jóvenes de la iglesia les gusta ver sangrientas y les gusta ver sangre a borbotones, pero la Biblia es muy cuidadosa al respecto. Entonces Cristo hubiera estado colgando en la cruz hasta el día de hoy, porque Él no puede morir. Romanos también dice que la paga del pecado es muerte. Y la persona que no tiene pecado no puede morir. Pues Cristo nunca hubiera muerto. Y esto es terrible. Hubiera estado hasta el día de hoy si es que no decidía voluntariamente entregar su espíritu. Él entregó y murió, ¿no? Su cuerpo fue enterrado. Su espíritu no puede morir. El espíritu no muere, ¿no? De ninguno. Pecadores o hijos de Dios no muere su espíritu. De los hijos de Dios hemos visto que cuando murió, cuando duerme su cuerpo a la tierra, de donde fue tomado, y su espíritu va al Señor Jesucristo. Pero de uno incrédulo, de uno que no cree, ¿qué pasa con esta persona? También hemos visto en la Escritura que, como dice, el cuerpo vuelve a la tierra, porque es cuerpo, es tierra, tierra se queda. Pero el espíritu se va ¿a dónde? Al Hades, al lugar de los muertos. Y aquí en Apocalipsis, este verso 13 dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, entregaron. Ahí ya no están los hijos de Dios, ya no están los creyentes, ya no está la iglesia. Están los muertos que había en ellos, son los incrédulos, los que han rechazado al Señor, los que han resistido a la gracia de Dios. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nosotros vamos a estar seguros ahí, pero no vamos a estar delante del gran trono blanco, porque Cristo ha pagado todo por nosotros, por los que creen en Él y lo tienen en su corazón. Cristo ha dado su vida. Hemos sido limpiados por su sangre. No lo olviden. A Cristo, a Dios le ha costado su sangre. La sangre de su Hijo. Sangre preciosa, dice Pedro. Y con ella nos ha limpiado de todo pecado, pasado, presente y futuro. Y ya no tenemos una condenación. Lo que nos espera es una eterna compañía, compañerismo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro esposo. Vamos a estar ahí. Entonces, Él es el primero que resucita. Luego resucitan, no reviven, resucitan los que han muerto en Cristo, dice Pablo. Y los que no resucitaron, hijos de Dios, seremos transformados, glorificados, pasamos de la vida a la otra vida. Una maravilla. Y finalmente, estos que dice Apocalipsis, los que no creen van a resucitar. ¿Para qué van a resucitar? Ahí está la cosa. ¿Cuál es el propósito de su resurrección? Ser juzgados, cada uno según sus obras. Oh, terrible. Es lamentable. Si vemos las noticias del coronavirus, tantos están muriendo en Bolivia, Perú, Chile, Sudamérica, Estados Unidos, entre los judíos, los grupos de judíos ortodoxos, hay más fallecidos por coronavirus.
y en China y en todo el mundo. Y si ellos no tienen a Cristo en su corazón, ellos van a ir al gran trono blanco, porque han rechazado a Cristo, han rechazado al Mesías y van a hacerse presentes ahí. Pero los que no creemos que Cristo es el Señor y el Salvador y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, la esperanza es sorprendente. Resurrección y glorificación. Bien, Dante, espero haberte aclarado la duda. Si hay alguna otra pregunta, también podemos contestar. Sí, pastor, gracias. Te decía de que sí he escuchado la última complementación y era justamente donde iba la pregunta. Estamos claros ya con eso. Estamos hablando de la muerte segunda y era pues radicaba varios puntos. Quizás lo único que puedo consultarle al pastor es si en la declaración de fe dice será el juicio de la humanidad. Esto va a ser luego de la tribulación, luego de los 1000 años, solo eso tendría que consultar. Los demás ya está. Bien, gracias, Olga, cierto. Estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis y en la primera parte habla de los 1000 años. Y es Cristo reinando aquí en la tierra y vamos a tener 1000 años de un tiempo impresionante. Después de esos 1000 años, que es literal aquí, es 1000 años literales, todo esto va a cambiar, la tierra va a cambiar. Los versículos 11 hasta el final de este capítulo 20 hablan del gran trono blanco, ¿no? Donde los muertos que no son hijos de Dios, los que han rechazado la gracia de Dios, fueron juzgados. Y esa resurrección es para juicio, como dice Daniel, para condenación, ¿no? Bueno, 12:2, ¿no? Es terrible lo que va a pasar, ¿no? Sean desde Adán hasta la fecha, de este momento, todos los que no han creído serán juzgados, ¿no? Y una vez que son juzgados, esa es la muerte segunda. Y la muerte segunda tiene que ver con con el juicio. No puede haber una muerte segunda si no hay juicio, ¿ya? La muerte primera es la muerte física. Y la muerte segunda es que son, diríamos, separados totalmente de Dios, sacados del Hades. Qué fascinante, ¿no? La descripción que tenemos aquí, de ese lugar en que están sufriendo. Y ese no es el infierno. Y después de la segunda, de este juicio, son recién enviados al infierno. Y esto nos ayudaría mucho a comprender pasajes sobre el infierno, ¿no? El infierno no está abierto ahora, por si acaso. El infierno está esperando que haya esta resolución para recién aceptar a todos los que van a ser juzgados, condenados por la eternidad, ¿no? Esa es la muerte, según una condenación eterna, ¿no? Revisando este versículo 13 de Apocalipsis 20, ¿no? Fueron juzgados, ¿no? Hay un juicio. La muerte no es un juicio, la muerte no es un juicio por los pecados de cada uno. La muerte es cuando alguien muere sin Cristo, es el juicio al pecado directamente. No todos hemos pecado, todos tenemos que morir porque hay un pecado. Pero la resurrección que estaba hablando ahí, que va a dar paso a la muerte segunda, es por las obras de cada uno. Es triste, lamentable, ¿no? La historia que también hay por delante de nosotros. Bien, continuemos. ¿Hay alguna otra pregunta más? En el capítulo 27 de Mateo estábamos viendo de que se había abierto los sepulcros y muchos santos habían resucitado. Y en Apocalipsis 26 dice que bienaventurados los que han resucitado primero. Entonces se refiere a estos santos, solamente que ellos han resucitado como primera resurrección. Y nosotros, ¿cómo corresponderíamos? Tal vez nos hablaría un poquito del orden de las resurrecciones, pastor. ¿O no estoy entendiendo bien? Bien.
Ciertamente hay un orden, mientras acaba nuestro minuto, hay un orden, ¿no? Le ponemos una primera, segunda resurrección de los santos, ¿no? Cristo resucitó, la primicia, ¿no? Las primicias, y los santos, los que hemos muerto en Cristo, según. Bien, entonces, Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y esto es, está hablándonos de, bueno, hemos dicho, ¿no? Cristo las primicias, pero podríamos tomar la resurrección de los santos como un conjunto, un todo. Entonces, esa es la primera resurrección de lo que ha hablado Tesalonicenses, ¿no? Los que han muerto en Cristo serán resucitados. Bien, entonces hay además, una bienaventuranza, ¿no? Algo, un motivo de felicidad, ¿no? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sí. Y como vemos, es literal, si todos nosotros partiéramos en este momento a la presencia del Señor, la seguridad es que vamos a volver, solo es un espacio, un corte momentáneo. El Señor cuando venga nos va a traer, cuando vuelva como rey, ¿no? La segunda venida, no el rapto, como rey de esta tierra, Apocalipsis 19, viene y vamos a estar con él aquí en la tierra, literalmente. Y dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, ¿no? Y la segunda muerte, la que estábamos hablando más abajo en este capítulo 20, la segunda muerte tiene que ver con el juicio a los que han obrado pecado. Nosotros, ¿no? Si somos 3, 6, 9 esta tarde aquí, y los que nos ven, pero pongamos 9 nomás, si fuéramos 9 los salvos, entonces vamos a resucitar y vamos a estar 9 con el Señor Jesucristo durante los 1000 años. Esa es la promesa. Ese es el tema de la resurrección y ese es el tema de la glorificación. Estar ahí durante los 1000 años. Y la segunda muerte ya no tiene potestad porque ya Cristo ha pagado nuestros pecados, ¿no? Ya no tenemos que ir a un trono blanco para que nos diga, bueno, ahora a ver, tú te vas al cielo y tú te vas al infierno. No, ya no. Directamente estamos con el Señor, estamos con Él en su gloria y estamos todos bienaventurados, dice aquí el escritor, ¿no? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Vamos, nuestro futuro es glorioso, vamos a reinar 1000 años. ¿Qué es 70 años vivir en esta tierra? 80 años. ¿Qué es eso? A comparación de 1000 años. ¿No? Vamos a sufrir, vamos a padecer un poco, pero ¿qué son 1000 años de reinar con el Señor? Ni nos imaginamos. A veces nos consume más esta tierra, estas cosas que nos rodean, me refiero tierra al sistema que nos rodea, nos consume tanto que perdemos la perspectiva de los 1000 años, ¿no? Perdemos la perspectiva bíblica que tiene para nosotros. Entonces, hay que dejar ciertas cosas para no ser tan terrícolas y ser realmente, o mejor tener este horizonte, ¿no? De glorioso que nos espera para nosotros. Y dice bienaventurado, ¿no? Un horizonte bienaventurado, ¿no? Feliz, extremadamente feliz, ¿no? Bien, entonces con eso veamos esa diferencia también de la muerte segunda, ¿no? No es para nosotros, sí es para los que no creen en Cristo, ¿no? Han rechazado la salvación de Dios. Espero, Ani, haber aclarado tu duda. Gracias, pastor.